Hola, què tal? Benvinguts de nou en aquest espai de Televisió Costa Brava anomenat el MAC-TV, on descobrirem l'obra i la personalitat de diferents persones que viuen en el nostre territori. S'acosta Sant Jordi, és bon moment per començar a triar llibres i parlarem avui amb un escriptor. Per bé que té una faceta també molt important dintre del món científic, com és la medicina. La seva cara és possible que us soni, perquè ja ens ha visitat en alguna ocasió aquí a Televisió Costa Brava. Ell és Javier Enríquez Serralde, a quien saludamos ahora mismo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luisa. Buenas noches. Hoy vamos a hablar en Televisión Costa Brava de un apartado distinto al que otras veces te ha traído aquí, al plató de Televisión Costa Brava. Completamente. Porque eres un hombre que no te prodigas mucho, por bien que estás viviendo una etapa sabática aquí en el Ampurdá. Sí. Sí. Tú eres médico de profesión, Así científico, una mente muy ordenada, muy metódica. Tu dilatada vida profesional te ha llevado a vivir por todo el mundo y se conocen tus estudios. Sobre medicina interna, eres epidemiólogo. Epidemiólogo, inmunólogo, más que epidemiólogo, y enfermedades infecciosas. Pero ha llegado un momento en que estás semi-retirado ya y entonces le estás dando rienda suelta a lo que ha sido también tu pasión, porque llevas escribiendo desde los 7 años. Sí. Sí. ¿Cómo se lleva esto de tener una parte tan racional, científica, y otra parte tan creativa, soñadora como es la escritura? Bueno, yo creo que medicina tiene mucho de arte también. Y el escribir siempre me nació desde que tenía yo 7 años, como lo dijiste. Fue un poema que le escribí a mi madre. Y durante mis estudios y la rigidez científica, lógica, racional, me forzaban a utilizar una parte de mi cerebro. Entonces, por las noches, sobre todo en mi doctorado, después de tantas horas de trabajo y de estudio, me ponía a escribir y le daba rienda suelta a mi imaginación. Y fue cuando, al llevar uno de mis escritos a México, a un editorial, el editor me dijo, se tiene que publicar. Y fue Plaza y Valdés. Tu primera aventura dentro del mundo literario es la novela de las cuadras, las primas cuadras. Las primas segundas. Las primas segundas. Porque todo esto ha ido derivando en una trilogía. Exactamente. Bueno, ya sería una cuatrilogía. ¿Qué son? Son las primas segundas. Después, para continuar con ese ritmo lingüístico, a la segunda novela la titulé Las segundas trinas. Después, la tercera novela, Las trinas cuadras. Y la cuarta novela es Los cuadros quinos. Ciertamente, llevas un tiempo en Cataluña, mantendremos la conversación en español para facilidad de todo el mundo. Te lo agradezco. Pero bien es verdad que la lengua española tiene sus diferentes adaptaciones a los distintos países. No es lo mismo hablar con una persona nacida en México que una en Colombia, que una en Argentina o en Chile. Tu lectura en español es también con un tipo de palabras muy creativas, muy poco frecuentes. Eso también te ha dado pie a crear el Lexinario. Exacto. Un diccionario de palabras inventadas. Son estas obras que hemos hablado hasta este momento, por bien que hoy presentaremos un nuevo libro. Pero el hecho de usar este tipo de palabras, este tipo de léxico creado por ti, ¿qué ha supuesto para ti? Básicamente hay emociones, hay sentimientos que existen, pero que no hay palabras para describirlos. Y eso me dio la pauta para inventar mi propio lenguaje. No lenguaje, sino palabras en sí. Y no soy el primero. Vladimir Nabokov lo hizo, él acuñó cronofobia, que ese es el miedo al tiempo. James Joyce de Irlanda acuñó muchísimos neologismos. Y aquí en España el más eminente escritor de este tipo de creatividad lingüística es Julián Ríos.
El hecho de tener este tipo de lenguaje a la hora de la escritura resta el hecho de que la obra pueda llegar a ser multitudinaria. Bueno, eso es efectivamente. Y también crea que se establezca una lectura difícil para un lector no ávido. Uno se encuentra con palabras inventadas como predubiló al entrar al limbral. Y dice, bueno, ¿qué es eso? Y mi editor hace muchísimos años me dijo, por favor, haz un diccionario de tus neologismos, de tus palabras inventadas. Y le dije, estás loco, eso me va a llevar años, no lo voy a poder hacer. Porque el diccionario, ¿cuántas palabras contiene? En español tiene 3.500 palabras. ¿Y has hecho otra versión? Hay una segunda edición, lo escribí en inglés también, y en inglés salieron 6.000 palabras. Porque he manejado el inglés como el español indistintamente. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia fue crear un respeto a los creadores de diccionarios. ¿Y has encontrado palabras inventadas por ti después usadas por otros autores? No. No, definitivamente no. El uso de mis neologismos sucede básicamente con amigos míos, con familia que han leído mis obras, que han leído el leccionario y de repente me dicen, me ponen una palabra que yo inventé, pero a forma de broma más que nada. Pero además, una de las cosas que me resulta muy curiosa de ti es que, además de ser una persona muy atenta, atenta también a cuando los demás hablan y estás casi siempre con papel y lápiz apuntándote palabras de las que escuchas, quizás por primera vez. Sí, y es también la lingüística, el modo de hablar, esa magia de esta habilidad que tenemos los humanos, que es la mejor invención de la humanidad que nunca fue inventada, y es el lenguaje. No es definición mía. El lenguaje que lo podemos encontrar de manera escrita y la podemos transmitir también hablada. Los cuentos, els contes, és un format preciós que ens ajuda a explicar moltíssimes coses. Els contes s'expliquen a les criatures, als adolescents i també a la gent gran. Qui no ha explicat mai un conte als seus fills a l'hora d'anar a dormir? I això els ha ajudat a tenir millors somnis i fins i tot fomentar la creativitat. Javier, tú empezaste a escribir prácticamente cuentos prácticamente a la edad de que te los tenían que contar. Sí, básicamente poesías, algunos cuentos pequeñitos, y eso perduró a través de los años con muchos escritos que los escribí y se perdieron con el tiempo. ¿Por qué tantos años después vuelves a retomar el hecho de los cuentos, escribir cuentos? Porque vamos a presentar hoy el libro de Jordi Iguni, Atrapados en el tiempo. Es un cuento de fácil lectura y es perfecto para una adaptación a una película del Spielberg. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo nace esta pasión por los cuentos? Bueno, esto nació cuando mi hija estaba pequeña y tanto mi mujer y yo le leíamos libros. Y una noche, cuando tenía 4 años, me dijo, mejor cuéntame un cuento tuyo. Y le digo, bueno, inventamos uno, pero tú me tienes que dar personajes. Dame un personaje. Y me decía, un conejito rosa. Muy bien, un conejito rosa. ¿Y en dónde está el conejito? En un castillo. Y así comenzaba la historia. Entonces era un acto creativo mutuo. Ella me daba personajes y ya contando la historia, ella se metía, se envolvía, estaba viviendo ese cuento y sacaba más cosas. Entonces, básicamente, los cuentos somos de los dos.
A veces las historias infantiles pueden llegar a condicionar, ¿no?, la manera de pensar. Muchas veces se dice que Disney ha hecho mucho daño, ¿no?, a los adultos de hoy en día. ¿Qué transmiten los cuentos de Javier Enríquez Serralde? Porque hay la narrativa, pero siempre hay un fondo. Sí, siempre hay un fondo. Y en este fondo lo que he tratado de hacer es echar a volar la imaginación y hacer algo que nadie más ha hecho. Es muy difícil llegar a ese punto, pero lo he tratado. En Jordi y Guni, Atrapados en el tiempo, no vemos ni castillos, ni carreteras, ni casas al uso de lo que podría ser la vida en el planeta Tierra, en los tiempos actuales o en tiempos medievales. En este cuento, Jordi y Guni, Atrapados en el tiempo, te trasladas a millones de años atrás. Hay que tener mucha imaginación. Cuéntame. Sí, esto surgió, y lo recuerdo muy claramente, cuando comencé a contarle un cuento a mi hija y le dije, este es un cuento que se cuenta al revés. No empieza antes, sino empieza después. Y siguiendo esa rima comencé básicamente no verso, pero una rima del cuento. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar después, en un futuro remoto. Y lo que se me ocurrió fue viviendo en Estados Unidos, utilizar una ciudad al norte de Cataluña, cerca de Andorra, con un personaje que se llamaba Jordi. No sabía que años después me vendría yo a vivir aquí. Es que quería preguntarte justamente eso, ¿no? Si el hecho del nombre y la ubicación, esto te había llevado, después de conocer este territorio. Esto es antes, en tu época de vivir en Estados Unidos. Exacto, y nunca había estado en Cataluña en esa época. Y la historia la utilicé en un futuro indefinido, donde formaron como en Estados Unidos, un campus universitario en esa ciudad, que era un concentrado de profesores y de estudiantes. Y en ese futuro era cuando había la capacidad de poder regresar en el tiempo al pasado, inventado por un genio alemán que vivía en ese campus universitario. Y un día el niño Jordi, de 12, a punto de cumplir 13 años, jugaba con el genio científico físico alemán. Jugaban básquetbol, jugaban ajedrez, se llevaban muy bien. Y un día le confesó el científico, inventé una máquina para viajar en el tiempo. ¿En serio? Y dice, sí, vamos a hacer el primer experimento. Hicieron el primer experimento, él viajó en el tiempo 2 minutos al futuro y después se vio pasar él mismo por la ventana. Digo, sí funciona. Pues vamos a viajar al pasado ahora. Y le pregunta a Jordi, ¿a qué época quieres ir? Digo, bueno, ¿con los piratas del Caribe o con una batalla de vikingos? No, dime un año. Entonces Jordi pensó en la edad de sus papás, la edad de sus padres, 39. Y el genio científico le pregunta, ¿39 años? ¿39,000 años o 39 millones de años? Y Jordi dice, ¿39 millones? Hecho. Programó todo para viajar 39 millones de años al pasado y se transportaron a ese pasado remoto. ¿Cuesta imaginar un mundo 39 millones de años atrás? Cuesta imaginarlo, pero cuando se ha leído sobre la evolución del planeta y cómo era la fauna y la flora en esa época, no es tan difícil. Eso no fue inventado. El personaje es un venado con unos cuernos tiernos, terminados con muchos dedos, más dedos de los que tenemos los humanos, 7 dedos en cada cuerno.
y sorprendentemente se entienden entre este ser mitológico y este humano, Jordi. Tú a través de tus lecturas siempre planteas como que el humano no solo es el ser inteligente de la Tierra. Sí, y nadie lo puede saber. El modo en que la historia se desarrolló es que se perdieron Guni, que es el genio científico alemán, y Jordi. Y Jordi quedó solo y veía que pasaban algo muy rápido por arriba. Y muy triste y desesperado por no encontrar a su amigo y estar solo en ese lugar desconocido y en un lugar tan remoto en el tiempo. Estaba desconsolado, agachó la cabeza y de repente siente que le tocan algo. Y cuando voltea se encuentra con esta especie de venado que tenía, como lo decías, tenía los 7 dedos en cada mano, pero no eran dedos, eran cuernos dedos. Los cuernos salían por detrás de la cabeza y eran con una destreza fascinante y muy suaves también. Y más allá del encuentro hay una comunicación no verbal. Hay una comunicación no verbal y después gracias a que estos seres tenían una tecnología avanzada, tenían un traductor instantáneo y por esa forma se pudieron comunicar entre los dos. Entonces cuando Jordi le cuenta a su nuevo amigo que se perdió, que viajó en el tiempo, este ser, un cervatillo, o que se veía como cervatillo inteligente, lo lleva a su casa, a su rebaña, y él interactúa con todos. Y es interesante porque al momento de conocerse, de conocer a los hermanos, a los padres, todos se dan un abrazo de cuernos dedos. Entonces la abrazaban, pero de una forma que transmitía una tranquilidad sensacional para Jordi. Y además un reconocimiento de otro tipo de inteligencia. Exacto. Para Jordi, atrapado en el pasado, en este cuento que empieza al revés, que empieza por el final y acaba por el principio. Sin hacer un tipo de spoiler, es un libro de cuentos precioso, insisto, da para un guión cinematográfico. ¿Qué valores has intentado transmitir a través de este libro? En este libro, básicamente, que los humanos no somos el pináculo de la evolución. No sabemos si hubo otras civilizaciones de otros seres que como nosotros desarrollaron inteligencia y una civilización con tecnología diferente. Y ese es algo para quitarnos ese orgullo de que somos humanos y el resto son animales. Somos animales también, somos otros seres. Y ese es un valor que trato de transmitir. El otro es que la amistad no tiene límites. Que la amistad no sucede nada más entre dos personas, entre dos gentes, sino con otros seres vivientes de este planeta. Pero eso da miedo. Y también intentas transmitir eso, que no tengamos miedo a lo desconocido. Exacto. Evitar ese miedo a lo desconocido y ese rechazo o ese odio a lo que no se conoce bien. Abrir los brazos y darle la bienvenida a todo eso desconocido. Quien conoce un poco tu obra sabe que el tema de los viajes en el tiempo te apasiona. Me apasiona muchísimo. ¿Crees que algún día esto puede ser real? No lo sé, no lo sé. Un físico, que se me fue su nombre, que murió hace pocos años, dijo que si viajar en el tiempo fuera posible, estaríamos inundados de turistas del futuro. Sí, ¿tú crees? Es una expresión fantástica. Sí. Entonces, no lo sé, nadie puede saber, no tenemos la tecnología para llegar a ese punto, pero sí he utilizado ese mecanismo
En los cuadros quinos lo utilicé y allí expliqué cómo se hacía. Y no era un viaje en el tiempo, sino era la transmisión de una palabra inventada, nuestro onto. Onto. ¿Y el No. lenguaje español más corriente? Sería nuestra conciencia. La acumulación de lo que somos, nuestras memorias, neurotransmisores, las conexiones sinápticas entre neuronas. Básicamente lo que sucede a nivel subatómico son ondas. Entonces utilicé eso para poder trasladar esas ondas a otro tiempo. Entonces no fue un viaje en el tiempo en esa novela, sino simplemente la transmisión de la conciencia a otro ser que fuera viable para poder atestiguar lo que sucedía en el pasado y después regresar la conciencia en forma de ondas al presente. Divertido, ¿eh? Porque cuando el protagonista se despierta en esta novela, ha cambiado, entre otras cosas, su anatomía, su ser. Completamente. Un hombre que viaja en el tiempo y se despierta mujer. En todo caso, no solo son un juego de palabras, en este español creativo, con este lenguaje también inventado. Es lento, por tanto tienes más tiempo de, aunque se vaya despacio, de irlo integrando y ir descubriendo nuevas formas. Hablaba de esta pasión del viaje en el tiempo y de descubrir, cómo no, otro tipo de paisajes, otro tipo de realidades. Se acerca San Jordi y es un momento en que en este país, y en muchos otros, pero especialmente acá, tomamos nota de libros para poder conocer, recomendar, comprar. Jordi y Guni, Atrapados en el tiempo, esta novela que estamos hablando esta noche, Javier, ¿dónde se va a poder comprar? En ciudades grandes, en Sevilla, en Córdoba, Barcelona, en Madrid. Todo depende de la distribución de la editorial y desconozco en dónde se pueda comprar. Pero estamos en el Ampurdá, este territorio tan único a nivel mundial. ¿Dónde vamos a poder comprar tu libro? O en todo caso, ¿cómo podemos hacerlo? Por medio de la editorial directamente. ¿Qué es? Babidibú. Babidibulibros.com. Entonces allí se puede comprar en formato papel, en formato digital, según cada cual con sus preferencias. Sí, creo que tienen una ficha que se puede escanear y ahí podrían ir directamente. Pero es Babidibú Editores. Pues estamos hablando de este mundo mágico, porque en definitiva no deja de ser un mundo mágico y un mundo a veces deseable, el que nos permite despertar conciencia. Sí. Y Jordi y Guni, Atrapados en el tiempo, esta obra que, ¿a quién consideras que está mejor dirigida? ¿A niños, adolescentes, adultos? La forma en que lo escribí fue para lectores jóvenes, pero amigos que lo han leído me dicen, por favor, si tienes libros, véndemelos o regálamelos. Y la editorial me dio unos, pero después le compré libros a la editorial para dárselos a ellos. Un amigo me compró 20, otro amigo me compró 15 porque los querían regalar. Ajá. Y adultos que lo han leído y les ha gustado mucho. En todo caso, aquí estamos dando las diferentes fórmulas para poder llegar a conseguir el libro. Este es uno de los cuentos que te has inventado. Quedan muchos. Quedan otros cuentos, pero son cuentos que le contaba a mi hija cuando estaba más pequeña. Esos iban a estar orientados para niños, para que los padres puedan leer a los niños. Y claro, me queda otra novela, una novela histórica en el futuro. Pues mientras estés por acá y si estás, Dios sabe dónde, podamos conectar a través de cualquiera de los sistemas que nos permite la tecnología para poder compartir contigo todo este aspecto creativo, porque al menos nos ayudas a poner un poquito más de claridad y de luz a nuestras inquietudes, tanto las literarias como las científicas, porque durante esta pandemia también has ayudado mucho a poder ver con más exactitud
todo el cacao que teníamos viviendo Sí. toda esta historia. No sé si algún día te atreverás a escribir una novela sobre qué fue la pandemia del COVID-19 en formato novela. No lo No sé. lo sé. No lo sé, probablemente una explicación, pero sería una novela altamente científica y poniendo datos reales. O sea, sería una novela poco con ficción, pero con más que nada sin ficción. Bueno, pues aquí ha quedado la semilla, quién sabe si para una futura historia. Sí. Porque seguro que de la COVID-19 se investigará mucho también en su momento, cuando desde el futuro viajen al pasado para saber qué ha pasado, Sí. elementos que tú has puesto acá. Pues siempre un placer leerte y escucharte, Javier. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo compartiendo esta nueva novela. Pues lo mismo te digo, un gusto, gracias, éxito y un tema más para poder ponerlo en nuestras prioridades de cara a Sant Jordi. Ja se sap, ens preguntem què és el que ens convé llegir, què serà interessant, i aquesta novel·la, sens dubte, promet. Jordi i Guni atrapats en el passat. De moment és versió espanyola i aquí hem tingut el seu autor per descobrir passatges del llibre, passatges sobre la seva afició literària i, com no, conèixer una miqueta més a un veí que està entre nosaltres. Gràcies per el vostre temps i per haver compartit aquest MAC TV en el dia d'avui. Moltes gràcies, bona nit i fins a sempre. Gràcies.